Ya saludamos a Isabel Reynoso, la presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina, la COFA, porque hay distintos temas que recién comentamos y que queremos profundizar un poquito en relación a la actualidad de los medicamentos y particularmente del PAMI y los jubilados. ¿Qué tal, Isabel? Marcelo Mucha, aquí los saluda en Pro al Futuro. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, Isabel, ahí hay un comunicado que se acaba de difundir justamente por parte de la Confederación Farmacéutica Argentina, entre otras entidades que tienen que ver con este convenio firmado con el PAMI, donde obviamente involucra medicamentos y naturalmente a los jubilados y pensionados de la obra social más grande que tiene la Argentina, que es el PAMI. Me gustaría que nos dé su parecer sobre esto que ya hace tiempo se viene hablando y, bueno, está trayendo algunos inconvenientes a los abuelos. Sí, en realidad el convenio que hoy tiene el PAMI con la industria farmacéutica vence el día 31 de marzo y a diferencia, digamos, de otros reclamos que se ha tenido por la falta de pago, en esta ocasión el reclamo, digamos, no es la falta de pago, sino las imprecisiones o incertidumbres que tenemos a escasos días de que comience el nuevo convenio, donde el gobierno nacional ha informado que el nuevo Vademecum va a tener un listado de 1000 drogas, 9000 especialidades, con lo cual la mitad de los medicamentos quedarían afuera, ¿sí? Porque hay muchos más medicamentos que los que ha dicho públicamente el gobierno nacional, y a escasos días no tenemos el listado de los medicamentos que van a tener cobertura. La situación de la farmacia es compleja porque el afiliado viene, consulta con el farmacéutico, si su medicamento, el que le prescribió el médico, va a estar incluido o no y qué cobertura va a tener, y no tenemos respuesta. Son demasiados cambios que se están proponiendo y todo cambio para que llegue, digamos, el medicamento de calidad y en las mismas condiciones de Ushuaia a La Quiaca no se puede hacer en una semana o en 10 días. Así que la verdad es una situación rarísima, porque hemos mantenido cantidad de reuniones tanto con el instituto como con gente de Vicejefatura de Gabinete de la Nación, porque bueno, particularmente este convenio ahora lo están negociando desde Vicejefatura de Gabinete de la Nación y no precisamente, digamos, el PAMI como lo venía haciendo normalmente, y tampoco sabemos, por supuesto, las condiciones que va a tener la farmacia, con lo cual no sabemos qué farmacias van a adherir o no al nuevo convenio, qué laboratorios van a estar, qué laboratorios no van a estar. Así que nosotros en el día de hoy, las tres entidades, después de haber tenido, como digo, 2 meses con diferentes reuniones por diferentes temas, con las autoridades de PAMI y también con la industria farmacéutica, y la realidad es que hay posiciones encontradas que parecería, digamos, irreconciliables a este momento. Le hemos mandado que, bueno, a la brevedad nos diga si va a continuar o no el convenio, sí, qué medicamentos van a estar incluidos y, por supuesto, cuáles son las condiciones para que la farmacia opte por atender o no atender. Cuando ustedes hablan de por lo menos la mitad de los medicamentos quedarían afuera del convenio, medicamentos fundamentales de primera necesidad, digamos, si que no lo sabemos, no porque lo saben, pero no lo sabemos la cantidad que va a quedar afuera. Claro, digamos, ellos han hecho anuncios a través de diarios de tirada nacional, donde hablan de 1000 drogas, 9000 especialidades, pero para saber realmente qué es lo que contiene, tenemos que tener oficialmente esos listados, y ninguna de las entidades farmacéuticas que hasta ahora somos firmantes del convenio con la industria para la provisión de medicamentos tenemos los listados. Bueno, una situación realmente muy complicada, porque será complicada para los abuelos, pero también para las farmacias. ¿En qué punto complica justamente a la farmacia, lo que a ustedes más los perjudica? Sí, realmente porque tenemos que saber las condiciones del nuevo convenio, porque hoy el PAMI compra los medicamentos y paga la mitad de lo que valen. O sea, si un medicamento vale 100 pesos, el PAMI paga 50. De los otros 50 pesos, un aporte hace la farmacia y otra parte de ese aporte lo hace la industria. Entonces, nosotros estamos pidiendo bajar ese aporte, porque hubo 10 provincias del país que cuando se firma el pacto fiscal, así hablando en criollo, se les escapa la tortuga y le duplican los impuestos a los ingresos brutos, con lo cual estamos pidiendo y diciéndole, bueno,
las condiciones están cambiando permanentemente. Esta bonificación o aporte se hizo en el año 2001 cuando el país se caía, pero ya la situación cambió y estamos pidiendo bajar el aporte. Esto lo hemos planteado en el mes de enero, en el mes de febrero, lo hemos hecho en forma oral, lo hemos hecho en forma escrita, pero bueno, no tenemos la respuesta todavía del instituto, cuál va a ser ese aporte y, por supuesto, cómo va a ser el plazo de pago. Usted allí hablaba de incrementos de impuestos de farmacias. ¿Esto ya se está aplicando? ¿Es un...? Sí, se firmó el pacto fiscal en el mes de diciembre y cuando empezaron las provincias a adherir, digamos, los anuncios eran de que iban a bajar los ingresos brutos y cuando las provincias empezaron a adherir, nos encontramos con 10 provincias del país donde se les duplicó el impuesto tanto al sector minorista, digamos, no solamente a las farmacias, sino al resto, pero bueno, a diferencia del medicamento, el resto lo traslada a precio y lo paga la gente. En el caso del medicamento, la farmacia no lo puede trasladar a precio y tiene que absorber ese incremento de impuesto. Y también le han, en muchos casos, duplicado el impuesto a los ingresos brutos al sector mayorista, con lo cual a las droguerías que están distribuyendo los medicamentos a todas las farmacias del país también se han encontrado con esto. Lo hemos planteado en varias oportunidades y bueno, es un tema del cual parece que nadie quiere hablar porque creo que todo el mundo se quedó con los anuncios que el impuesto a los ingresos brutos tenía que bajar porque era distorsivo. Y tenemos la provincia de Tucumán, la provincia de Salta, Neuquén, Chubut, Río Negro, Misiones, La Rioja, con aumentos al impuesto, y fue con la adhesión del pacto fiscal que se hizo. Por estas últimas horas se ha hablado mucho de la situación de Pharmacity, alguna vieja cuestión que lucharon mucho para que digamos, los medicamentos se vendan donde corresponden, que es en una farmacia y no, por ejemplo, en un kiosco o en otro tipo de comercio que no fuera una farmacia. Pero bueno, hoy Pharmacity, lo único parecido que tiene a la farmacia son las primeras letras, porque después prácticamente es un shopping. ¿Cómo están viendo esta situación y cómo los está perjudicando? No, nosotros desde la Confederación Farmacéutica Argentina tenemos una posición clara. La farmacia es un lugar para la dispensa de medicamentos, preparación de medicamentos, servicios farmacéuticos, toma de presión, aplicación de vacunas, y no realmente un lugar donde se enferme a la gente vendiéndole papas fritas o caramelos y después dándole el medicamento para curarlos. Además, digamos, cumplir las leyes sanitarias vigentes, porque en ese aspecto no hay ninguna provincia que permita la venta de todo tipo de productos, digamos, y sin embargo lo hace. Lo que pasa es que, bueno, corre con una gran ventaja, porque hoy su CEO está, digamos, siendo vicejefe de gabinete del gobierno nacional, y en lugares donde cumplían las leyes vigentes, realmente han vuelto a poner todas las golosinas, medicamentos en góndola al alcance digamos, de los pacientes, cosa que también está prohibido porque nosotros trabajamos mucho para el uso racional del medicamento, para que el medicamento esté a punta de góndola y la gente, digamos, se sirva como si fuesen caramelos. Es un modelo totalmente antagónico a lo que es el modelo profesional. Tal cual. Una situación complicada, ¿no? Porque aparte a todo esto se incrementan los medicamentos, ¿no? Y esto obviamente también perjudica a quienes van a comprar esos medicamentos, más allá de los jubilados, digamos al público en general, y esto imagino debe repercutir también en el trabajo de todas las farmacias y sus farmacéuticos. Sí, el tema, digamos, que nosotros vemos una fuerte contradicción en lo que el gobierno nacional pide que bajen los medicamentos y después duplica los impuestos, ¿sí? O sea, por un lado el medicamento es un bien social, digamos, aumentó el impuesto aduanero para aquellos, digamos, medicamentos que vienen de importados, para la industria nacional, y si le duplico el impuesto en la distribución, en la dispensa, realmente parece
andar la composición. Ahí me está escuchando Isabel, se vuelve a corte, ¿usted está en movimiento? No. Ay, a ver si... Ahí recuperamos, Isabel, ¿no escucha? Hola, hola. Bueno, se ha cortado, evidentemente debe estar en movimiento. Estamos hablando con Isabel Reynoso, presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina, la COFA, dando detalles de esta situación complicada que se está dando, primero por una cuestión básica, un acuerdo con, digamos, los jubilados a través del PAMI, donde están diciendo desde ni más ni menos que la Confederación Farmacéutica Argentina que la mitad de los medicamentos que habitualmente están en esa lista, de la cual reciben un beneficio importante los jubilados, en algunos casos hasta una cobertura, no sé si todos del 100%, pero en algunos casos muy cercana, no estarían afuera de esa lista. Así que esa es una primera complicación, incertidumbre por este nuevo convenio firmado con el PAMI y por supuesto una oposición rotunda a que se vendan medicamentos fuera de las farmacias, como está de alguna manera avanzada las gestiones que esto ocurre en Pharmacity, que sí lo opera en el ámbito de la capital federal, pero no en otros puntos del país. Ahí estamos restableciendo la charla con Isabel Reynoso. Isabel, volviendo un poco a la charla y a la cuestión de los medicamentos para el PAMI. Todos los medicamentos que están en esa lista tienen descuentos para jubilados. Recuerdo que una de las primeras medidas que en su momento había dictaminado el que era entonces titular del PAMI, Regazzoni, había quitado gran parte de aquel descuento del 100%. ¿De cuánto porcentaje estamos hablando en los descuentos a los medicamentos en este acuerdo que hay con el PAMI, del cual todavía ustedes no tienen muchas precisiones, ni siquiera los medicamentos que van a estar en esa lista? Hoy tenemos todos los medicamentos que están en el manual farmacéutico Kairos, con descuentos del 50%, 80% y 100%. ¿Sí? Ahora, a partir del 1 de abril, es precisamente lo que no sabemos, ¿sí? Hasta que aparezca el listado para poder analizarlo, no le podemos decir qué medicamentos van a estar incluidos. Claro, con lo cual no se sabe, claro, exactamente cuáles van a ser los que van a poder acceder los jubilados. Y eso será complicado fundamentalmente para aquellos que deban tomar esos medicamentos en forma periódica, ¿no? Y que incluso hasta tienen por así descuentos del 100%. ¿Creen ustedes que sobre esos medicamentos que tienen el descuento del 100%, que me imagino serán los de mayor consumo para los jubilados, puede haber algún tipo de modificaciones o será sobre otros medicamentos? La verdad que no lo sabemos, pero claramente, si van a ser 1000 medicamentos, 9000 especialidades, no son todos. Entonces estamos pidiéndole, en el día de hoy, le hemos mandado una carta documento para que nos entreguen oficialmente los listados y el vademecum para poderle decir a nuestros jubilados cuando vienen a las farmacias, por lo menos, si el medicamento que tiene recetado va a estar o no, si lo puede reemplazar por otro o no. Pero hasta que ese listado no aparezca oficialmente, no sabemos. ¿Sí? Sería, digamos, conjeturar, porque la realidad es que como hay más especialidades que hoy tienen cobertura, sabemos que hay algunas que no van a estar, pero no sabemos cuáles. Claro, la verdad que una situación muy difícil. Y usted hablaba del tema paritaria, ¿cómo están trabajando en torno a esa cuestión desde justamente las farmacias de la Argentina? No, hoy por hoy, digamos, estamos posponiendo todo lo que es paritaria, porque al no saber cómo va a cerrar el convenio de PAMI y cuáles son las medidas que, digamos, o sea, si las condiciones para las farmacias no son condiciones viables, va a haber mucha cantidad de farmacias que no vayan a atender el convenio con el consecuente, digamos, despido del personal, porque atender a los jubilados, digamos, implica tener mucho personal, porque hay que tener mucha paciencia, mucho tiempo, no se lo puede atender rápidamente, y bueno, muchos de los empleados de las farmacias de Argentina, digamos, tienen esa fuente de trabajo por el convenio de PAMI, que impacta más o menos en un 40% de lo que puede, digamos, dispensar en una farmacia. En algunas regiones es más, en otras menos, dependiendo de la concentración de jubilados que tenga, pero que esto tiene impacto en la farmacia seguro.
Claro, Si a claro, eso le sumamos que las obras sociales provinciales tampoco están pagando, porque hay problemas en todo el país, con diferentes obras sociales provinciales, la verdad que estamos viviendo una situación como pocas veces hemos visto, y digamos con una intranquilidad digamos mayúscula, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, porque me imagino que entre PAMI y las obras sociales, por ejemplo, no sé si obviamente esto lo deben tener como dato, pero un farmacéutico, una farmacia atiende a más pacientes vinculados con descuentos de jubilados y de obras sociales que aquel que va en forma particular, ¿no? ¿Hay como una estadística de esto? ¿Cuánto porcentaje atiende más a las obras sociales y jubilados que a los que van directamente con una receta que no tiene descuento? Sí, esto es tan variable como localización existe de farmacia. Por ejemplo, en el conurbano bonaerense, Mar del Plata, hay una concentración muy importante de jubilados, con lo cual hay muchas farmacias que el impacto es del 60-70%, ¿sí? De toda la gente que concurre a la farmacia, el 70% son adultos mayores. Y hay en otros lugares donde es, digamos, más fuerte la obra social provincial, dependiendo, digamos, si hay muchos empleados públicos, o sea, es muy variable, pero tiene un impacto promedio en el mercado de 40%, llegando hasta el 70% o más, dependiendo de dónde esté localizada la farmacia, ¿sí? Porque siempre se buscó un sistema que puedan atender todas las farmacias del país, las farmacias para que le quede cerca al jubilado o al paciente y no tenga que tener un gasto de bolsillo en el traslado para conseguir su medicamento, porque eso tiene un impacto muy grande. Si yo le doy la cobertura 100% del medicamento, pero lo hago a trasladar y el jubilado tiene que tomar un remis, le sale más caro el remis que el propio medicamento. Claro. ¿Sí? Entonces siempre se buscó tener la red más extensa posible para que, bueno, digamos, para beneficio siempre y favorecer el acceso al medicamento a la gente. Por último, Isabel, muchas veces en los últimos años, cuando hablamos a través de Pro al Futuro, hablamos de la deuda que había con las farmacias. ¿Cómo está esa situación? Por supuesto se impone esta cuestión que estamos hablando, pero aquella deuda de meses y fundamentalmente, por ejemplo, en el ámbito de la provincia, a través de IOMA y demás, ¿cómo se viene manejando todo eso? Bueno, lo de IOMA es, digamos, un caso especial porque no está cobrando ningún prestador, aduciendo a un problema en el sistema informático. Del día 23 de enero cortaron la cadena de pago. Los farmacéuticos hemos cobrado una parte los primeros días, pero la verdad que uno va al instituto y es un verdadero caos. La deuda con las farmacias de la provincia, teniendo en cuenta todos los planes, o sea, los planes al 100%, discapacidad, accesorios que serían las tirillas para diabéticos, pañales, toda la deuda global, vencida es de 220 millones de pesos. 220 millones de pesos la deuda de IOMA con las farmacias. Con las farmacias, sí. Y no le está pagando a ningún prestador, o sea, estamos en la misma situación, o viene con mucho atraso con todos los prestadores. Impresionante. Los médicos han cortado la semana pasada, bueno, las clínicas no atienden, está, digamos, colapsando todo el sistema, digamos, de atención a 2 millones de afiliados, que son docentes, policía, empleados públicos de la provincia. Está clarísimo. Bueno, Isabel, ojalá que en las próximas charlas hablemos de cosas más positivas, pero lamentablemente que casi es imposible poder hacerlo. Sí, ojalá, ojalá, porque la verdad que el medicamento tiene una connotación social importante, digamos, es un gasto importante para las familias, y que los sistemas de seguridad social, que hasta hace poco mal bien funcionaban, estén colapsando de la manera que estamos viendo en estos últimos meses del año pasado y primeros meses de este año, pocas veces se ha visto. Yo que tengo unos cuantos años de profesión, no de dirigente, pero sí de profesión, una situación similar se vivió en el 2001 y después de aquel entonces nunca más. O sea, siempre hubo problemas de atraso, pero era manejable, había diálogo, había reuniones para ver cómo solucionar los problemas. Acá parece realmente un diálogo de sordos porque las situaciones se van agravando mes a mes.
Está claro. Gracias, Isabel, por estos minutos. Un gusto charlar con usted. Gracias a ustedes por llamar. Hasta luego.